Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Español, la musicalidad de los poemas, aprendizaje esperado, identifica algunos de los recursos literarios de la poesía, muestra interés y sensibilidad a leer y escribir poemas, énfasis, a partir de la lectura, reflexiona y caracteriza los recursos literarios empleados en los poemas, rima, métrica, adjetivos y adverbios y los ejemplifica. En clases anteriores estuvimos observando el lenguaje figurado y desde luego que la metáfora de los poemas. En esta sesión vamos a hablar de la musicalidad que pueden tener los poemas gracias a las palabras. Para comenzar a hablar acerca de la musicalidad en los poemas, hay que entender qué es el ritmo, dónde lo encontramos y en qué consiste. En el caso de la música, el ritmo es algo que se repite y sirve de base para el desarrollo de las melodías. En muchos casos identificamos las melodías por el tipo de ritmo que tienen: vals, cumbia, cha-cha-cha, marcha, etc. En la tarjetita te dejo un video para que escuches un fragmento del conocido Vals sobre las olas de Juventino Rosas. Una canción muy conocida, que son Las Mañanitas, tiene el ritmo de vals. Por cierto, si hoy es tu cumpleaños, ¡feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Cuando se le pone música a un poema, se hace coincidir el ritmo de la música con la musicalidad del verso. Lee sin música la estrofa de las mañanitas, toma en cuenta las sílabas de las palabras y los sonidos que se repiten. La rima se identifica a partir de la sílaba que suena más fuerte en cada palabra. Se llama sílaba tónica. Las palabras David y así son agudas, porque su última sílaba es en la que ponemos énfasis al pronunciar. En ambas sílabas está la letra I, por eso suenan parecidas. Esto es lo que se llama rima asonante. Al encontrar los versos en los poemas, a veces se unen las vocales que aparecen juntas, aunque formen parte de palabras distintas. Es importante que sepamos que en algunos poemas de versificación tradicional se usan versos que tienen un número fijo de sílabas. El número de versos puede variar de un poema a otro. En los versos de sílabas iguales se encuentran elementos sonoros que se repiten de manera regular, como algunas sílabas tónicas o las rimas. Este poema, que puedes encontrar en la página 15 de tu libro de lecturas, te servirá para apreciar los elementos de los poemas. Alumno y alumna, recuerda, la métrica se refiere a que en muchos poemas, los versos tienen una extensión parecida cuando contamos las sílabas. La rima consiste en la repetición de sonidos al final de las palabras a partir de la última sílaba tónica. Aparece especialmente al final de los versos. La combinación de rimas puede ser distinta de un poema a otro, dando lugar a distintos tipos de estrofas. Es posible reconocer distintas clases de repeticiones sonoras en la poesía, por ejemplo, de consonantes, vocales y sílabas. A estas repeticiones se les llama aliteraciones. Además, se pueden repetir frases y oraciones, algunas veces escritas en un orden similar. El reto de hoy: consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Compartan poemas e identifiquen juntos la métrica y la rima. Asignatura Matemáticas. Fíjate bien para que adivines. Aprendizaje esperado. Construcción de cuerpos geométricos con distintos materiales, incluyendo cono, cilindro y esfera. Análisis de sus características referentes a la forma y al número de caras, vértices y aristas. Énfasis. Identifica el número de caras, aristas y vértices de cuerpos geométricos y los clasifica utilizando todos y algunos en relación con ciertas propiedades. Aquí van algunas adivinanzas. Tiene 6 caras planas, cuadradas y del mismo tamaño. Todas sus aristas son rectas. ¿Qué es? Es un cubo. El cubo tiene 6 caras planas iguales y todos los lados tienen la misma medida y todas sus aristas son rectas. Todas sus caras son planas, algunas son siempre rectangulares, un par de sus caras paralelas son iguales, que pueden ser diferentes a un rectángulo. Todas las aristas son rectas. ¿Qué es? Es un prisma. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que tienen la forma de un prisma, por ejemplo, un borrador. Adivinanza 3. Todas sus caras son planas, algunas son siempre triangulares y se juntan todas en un solo vértice. Su base puede tener la forma de cualquier polígono. ¿Qué es? Es la pirámide. Adivinanza 4.
Tiene una sola cara curva, no tiene aristas y no tiene vértices. ¿Qué es? La esfera. La esfera no tiene aristas. Esta misma característica corresponde a un cuerpo geométrico llamado toro o dona. ¿Conoces algún ejemplo de este cuerpo geométrico que puedas observar? Sí, los salvavidas. Adivinanza 5. Tiene dos caras planas circulares, una cara curva que las une y dos bordes curvos, que es el cilindro. Última adivinanza. Tiene una cara circular plana y una cara curva. Tiene solamente un vértice, que es el cono. En el desafío número 44 de tu libro de texto, Todos o Alguno, tienes que tomar en cuenta las características de los cuerpos geométricos para contestar la tabla. Te dejo 3 ejemplos para que tú puedas completar la tabla. En la tarjetita también te dejo un video al respecto de los cuerpos geométricos para que puedas conocer sus características más a detalle. Asignatura Historia. La historia de Madero. Aprendizaje esperado. Reconoce las causas de la Revolución Mexicana, los momentos del desarrollo de la lucha armada y las propuestas de los caudillos revolucionarios. Énfasis: la Revolución Mexicana, el maderismo y el inicio de la Revolución Mexicana. En el proceso de Revolución Mexicana participaron muchos personajes. Cada uno de ellos tenía ideas diferentes de cómo debería de funcionar el país cuando Porfirio Díaz dejara de ser el presidente de México. Uno de ellos es Francisco I. Madero. Recuerda que Díaz impulsó la modernización del país, que se reflejó principalmente en obras públicas, pero sin hacer cambios sustanciales en la situación de miseria del campo y la ciudad. Existía descontento social por parte de las clases populares y de las clases medias. La clase media comenzó a organizarse en pequeños partidos políticos con el fin de que se realizaran elecciones democráticas. Querían elegir a sus gobernantes por medio del voto. Los medios de comunicación como los periódicos fueron de suma importancia para que las clases medias se mantuvieran activas políticamente. En una entrevista a Díaz comentó que no pensaba competir en las próximas elecciones y que México ya estaba listo para la democracia. Entonces Francisco I. Madero, a través del partido antirreeleccionista, comienza su campaña política para convertirse en el próximo presidente de México. Francisco I. Madero aspiraba a tener derechos políticos, como que el pueblo tuviera el poder del voto y pudiera elegir a sus autoridades, además de la libre expresión. Madero se fue haciendo popular, recorrió varios estados de la República. Esto no le gustó al presidente Porfirio Díaz, entonces antes de las elecciones lo mandó a encarcelar con el pretexto de que estaba alterando revueltas y motivando al descontrol de la población. Los de la oposición se molestaron y comenzaron a idear un plan para liberarlo y que pudiera participar en las elecciones, pero ya era tarde. Díaz no tenía contrincantes, ganó por default, o sea que se reeligió de nuevo. Al salir de la cárcel, Madero se da cuenta de que Díaz no va a abandonar la presidencia de México por la vía de las elecciones, entonces decide comenzar un movimiento de guerra que se refleja en el Plan de San Luis, que se convirtió en el eje de sus acciones. Este plan declaró anuladas las elecciones de 1910 y desconoció a Díaz como presidente. Además, el plan estableció que Madero sería el presidente provisional hasta que se realizaran nuevas elecciones. El Plan de San Luis fue un llamado para levantarse en armas contra la dictadura el 20 de noviembre de 1910. En agosto de 1911 hubo nuevas elecciones y el pueblo eligió a Francisco I. Madero como presidente y a José María Pino Suárez como vicepresidente. Victoriano Huerta decide dar un golpe de estado, entonces prácticamente secuestra al presidente Madero. El 22 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron trasladados del Palacio Nacional a la penitenciaría de Lecumberri, pero nunca llegaron porque fueron asesinados por aliados de Huerta simulando un intento de fuga. El reto de hoy: consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Pregúntales qué es lo que piensan sobre la traición que le hicieron a Madero. ¿Hubieran hecho lo mismo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!